Hola amigas, hola amigos, gracias por estar una vez más con nuestra plataforma La Mesa Redonda. Hoy vamos a conversar como todos los martes hoy es 3 de diciembre, ya vamos adelante del mes de diciembre para finalizar el año 2019. Vamos a darle la cordial bienvenida a nuestro amigo, Gracias, el Sergio. doctor Edgar Muy Parrales amable. Castillo, abogado, docente universitario, ex miembro del grupo de los 12 y siempre un hombre vinculado, porque no lo ha dejado de ser. Esa fue la explicación de la vez pasada, ¿verdad? Al sacerdocio. ¿Cómo fue que lo explicó, doctor? Este, o sea que siempre soy sacramentalito, lógicamente, Ok, sacerdote. perfecto. Bueno, muchas gracias, doctor, por estar una vez más con nosotros. Gracias por invitarme, Sergio. El pueblo azul y blanco, en sus demandas ante tanta represión, desde el primer momento de la negociación que propició la conferencia episcopal, la Iglesia Católica, en el año pasado, siempre hubo un tema que se puso sobre la mesa muy tempranamente, y es el de justicia y no repetición. Sí. Justicia transicional, le llaman los especialistas. El régimen ha venido aumentando sus niveles de represión, ha sido totalmente condenable por nacionales y a nivel internacional la actuación, específicamente el comisionado Domínguez, torturando a una familia de personas adultas, inclusive habían un par de jóvenes ahí. Fue condenado. Hoy que las madres de los últimos capturados, no, de la banda de los aguadores, que le están llamando, ¿verdad? Que llevaron agua a las madres que estaban haciendo huelga de hambre en la iglesia Masaya. Y hay hoy, en las redes sociales, uno de los guardas de seguridad, ¿verdad?, del recinto, golpeó a Maya Coppens y fue denunciado en las redes sociales. O sea que la represión, ¿verdad?, y la tortura no se detiene. Sí. Hay amenazas de muerte, ¿verdad?, específicamente para los periodistas, públicamente en las redes sociales. Circula un video de un encapuchado, ¿verdad?, con efectos para ocultar su timbre de voz, donde amenaza directamente a los periodistas de Artículo 66 y otros medios. De tal manera que aquí la represión continúa. La policía sigue apresando a gente. Hubo asesinatos en Masaya. De tal manera que el Estado de Derecho está completamente hecho añicos en Nicaragua. Y esa petición de justicia y no repetición parece que le entra por aquí y le sale por aquí el gobierno. ¿A qué se está ateniendo el gobierno si todo el mundo sabe, ¿verdad?, que esos crímenes no quedarán impunes? ¿O usted cree que puede haber impunidad en este caso, doctor? Ese es el tema que vamos a abordar hoy y me gustaría que nos ayudara a comprender este asunto. Hay impunidad en el momento. En el momento sí hay pero impunidad. No habrá impunidad para siempre. Lo que pasa es que esta gente se atiene a que controla la situación bajo, digamos, el uso de las armas, que tiene también la institucionalidad en su poder, es decir, no solamente las instituciones como tales, sino también las leyes, las maneja a su antojo, ¿verdad?, las interpreta como quiere. Pero esa misma falsa interpretación y torcida interpretación de las leyes no necesariamente los va a liberar de la sanción o del castigo que corresponde y que podrá llegar en su momento dado. Mira, yo percibo que los policías, sobre todo en unas últimas camadas que han entrado a la policía, que el gobierno ha metido en la necesidad misma de incrementar el número de efectivos. Que ha habido deserción. Sí, pero es más el número de los que han incrementado, en la necesidad, digamos, de tener elementos suficientes como para controlar todo el ámbito del país, ¿verdad? Estoy seguro que toda esa gente no tiene ninguna o mínima instrucción sobre su misma ley.
orgánica de la policía, que en principio tiene, digamos, la misión, lo establece la ley, de velar por la seguridad de la ciudadanía. Primera falla, porque ellos todo lo que hacen es más bien asegurar la inseguridad de la población y atentar contra ella. Luego, entre los principios que tiene, el primero de los principios, velar y proteger los derechos humanos, ¿verdad? Que cosa que no la cumplen en absoluto. Por eso yo pienso, como veo muchas caras jóvenes en las camionetas cuando andan circulando por las calles, yo me digo, estos son muchachos que han recogido últimamente, lo han incorporado a la policía, les han puesto el uniforme, pero no les han dado ningún entrenamiento de tipo conocimiento normativo de la ley, de mismo policía, de la Constitución y de las demás leyes de la República. Cosa que en el caso de ellos puede tener menos, digamos, menos responsabilidad que en el caso de los que los mandan. Porque los que los mandan son policías que ya tienen trayectoria y tiempo de estar ahí y sí deben de conocer la ley y cuando la están violando con conocimiento de causa. Hay una cosa que en la historia de la humanidad existió siempre, que es lo que llamaban la responsabilidad objetiva. Generalmente cuando un soldado, el superior, el capitán, el teniente, le decía, con relación al prisionero de guerra, le decía, tortúrelo, lo torturaba, mátelo, lo mataba, ¿verdad? Después, cuando se hacían las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades, al soldado solo le tocaba decir, yo obedecí órdenes, y con eso prácticamente se exoneraba de responsabilidad. Ese criterio y ese principio ya ha sido trascendido en la humanidad entera. Y hoy en día, inclusive, está pues señalado, consignado en los documentos de los organismos internacionales, sobre todo en el derecho internacional humanitario, ¿verdad? Ese concepto ya no existe, no se acepta y prácticamente en los países, digamos, que tienen más o menos una normativa democrática vigente, ya lo han eliminado. Concretamente en Nicaragua, en la ley orgánica del ejército de Nicaragua, del actual ejército de Nicaragua, existe un artículo, no recuerdo ahorita si es el 8 o el 13, que dice, no se acepta la responsabilidad objetiva. Toda responsabilidad es subjetiva. Es decir, cada persona es dueña de sus actos y responsable de esos actos. Si a un oficial, o sea, a un soldado o a un policía de línea, el superior le dice torture, si él sabe que la tortura es violación de la ley, ¿verdad? Violación de la Constitución y violación de la propia ley de la policía y del Código Penal, él debe decirle al superior, no puedo hacer eso, no lo debo hacer. Obviamente que cabe la posibilidad de que entonces el superior lo castigue a él. Pero en todo caso el superior va a tener su responsabilidad en su momento de haber castigado indebidamente a su subalterno y de haber dado esa orden de violar la ley. Pero si vos le decís, no puedo hacer eso, como subalterno, vos te estás eximiendo de responsabilidad. Pero si lo haces, sos cómplice del acto y tenés responsabilidad subjetiva, ya no cabe decir, es que lo hice obedeciendo órdenes. Eso no se acepta ya. De manera que todo policía, tanto el de línea como el policía intermedio y como los altos comisionados de la policía, deben de saber que no existe el criterio de la responsabilidad objetiva, sino la subjetiva, la de los actos de cada quien. Y el que obedece actos ilegales, actos indebidos, no se exonera, no se exime de responsabilidad y tiene la que le corresponde según lo que hizo, ¿verdad? De manera que es bueno que los policías vayan teniéndolo esto en cuenta, porque todos los días están violando las leyes, todos los días están violando la Constitución, todos los días están violando su propia ley, y a cada acto que hacen negativo, prácticamente van sumando a su responsabilidad. Deberían de tener cada uno ahí una libretita, para que vayan poniendo cada acto de violación que van haciendo, para que cuando llegue el momento en que van a ser sometidos a los tribunales de justicia verdadera, ¿verdad? Y el tribunal le diga a usted, policía fulano, usted cometió 40 actos de violación a las leyes y violación a la Constitución. Él puede decir, no, señor juez, mire, yo tengo en mi libreta solo 35, ¿verdad? No tengo 40, tal vez ahí hay un mal conteo, tal vez me pusieron en una violación que yo no cometí.
porque que van a ser sujetos de escrutinio por sus actos indebidos, ilegales y violatorios, lo van a hacer. Eso no se escapa. No será hoy, no será mañana, no será en una semana, no será en un año, pero será. Será en algún momento. Fijémonos bien cómo los criminales nazis, que terminó la Segunda Guerra Mundial en el 45, y ahora en el 2019 siguen apresando a criminales nazis ya ancianos, los capturan y los someten a los tribunales de justicia internacionales y pagan por sus crímenes, de manera que nadie se puede escapar del brazo de la justicia, nadie, ¿verdad? Ténganlo en cuenta, sobre todo esos que andan cometiendo todo tipo de atropellos, como por ejemplo la gente que con el comisionado de León Domínguez se fue a atropellar a la familia Reyes Alonso. Mira, sí. Ahí cada uno cometió varias violaciones. Por ejemplo, la primera violación es llegar sin orden judicial. Rompieron el candado. La segunda violación es romper las portones, ¿verdad? La tercera violación es torturar a la gente, maltratar y torturar a la gente. La cuarta violación es obligar a la gente a decir lo que no tienen obligación de decir y no tienen por qué decir, ¿verdad? Obligarlos a eso. Quinta violación, que la policía no está actuando como una institución institucional del Estado, sino que está actuando como un brazo armado de un partido. Solo ahí 5 violaciones diferentes, cada uno de los que participaron, ¿ya? Obviamente ellos, los hechores materiales, su responsabilidad propia, y el hechor intelectual, su responsabilidad propia, es el señor Domínguez. Eso para referirte a un caso. Y si ese caso se está repitiendo todos los días van sumando a sus delitos y a sus responsabilidades, de las cuales tendrán un día que dar cuenta. La violación de los derechos humanos no prescribe nunca, ¿ya? Y aunque los hechos sean cometidos ahora, que Nicaragua no es miembro, no es suscriptora del Estatuto de Roma, no importa. El Estatuto de Roma mismo prevé 3 casos de cómo se puede acudir al Estatuto de Roma para, digamos, que se sancionen delitos de este tipo. Uno, cuando el Estado es miembro o suscriptor del Estatuto, con mayor razón, los agentes que hayan cometido esas violaciones pueden ser sometidos a la justicia internacional penal. Otro caso, si el país no es suscriptor del Estatuto, cualquier otro Estado puede acudir al Consejo de Seguridad de la ONU, acusar a este país, a este gobierno, y hacer que este gobierno sea sometido, o los que han cometido los delitos, sean sometidos a la justicia internacional penal. Ahí hay una dificultad, que si es, por ejemplo, gente de este gobierno que tiene ciertos nexos o alianzas con gobiernos socialistas, va a encontrar con que, por ejemplo, Rusia o China bloqueen ahí, pongan su veto e impidan que se aplique. Pero hay un tercer caso. El fiscal del Tribunal Internacional Penal, si recibe documentación, información de crímenes cometidos, inclusive en un país que no es miembro del Estatuto de Roma, el fiscal de oficio puede perfectamente darle seguimiento a esos delitos, que es el caso nuestro. Le puede perfectamente dar seguimiento a esos delitos y someter a esa gente a la justicia internacional. De manera que nadie se escapa. Que usted habló de una especie de libreta de notas que cada quien debe llevar, pero lo decía en el caso del abusador, sí, en el caso de la persona que está infringiendo la ley, violando los derechos humanos. Pero en el caso del agraviado, ¿verdad?, usted aconseja que se lleve ese mismo registro y esa libreta de notas. Obviamente. De hecho, sé que hay organizaciones que están llevando registro de todo eso. Sí, pero puede ser que no tengan, digamos, un registro global o total. En el caso de la CID, por ejemplo, en el caso de las organizaciones que han estado aquí, pero que
no han recibido el permiso del gobierno para instalarse nuevamente en Nicaragua, entonces lo hacen desde otros países, Sí. pero están llevando un registro Están llevando registro de todo. pormenorizado de cada violación. Como por ¿verdad? ejemplo aquí la organización PEN de los periodistas, capítulo de Nicaragua, va llevando registro de todas las violaciones de los derechos de los periodistas. Lo hace algo PEN, lo similar. hace Fundación Exact- Violeta Barrios de exactamente. Chamorro y lo hace el PECIN Sí. ahora. O sea, algo similar sucede en el campo pues, de la comunidad, de la sociedad civil en Ok, general. pero ya, ¿y cuál es el papel de la Comisión de la Verdad en este asunto? La Comisión de la Verdad, bueno, Del gobierno. En la Comisión de la Verdad del gobierno, eso no existe, no sirve para nada. Eso no es más que un mecanismo que el gobierno creó como para tener una pantalla. Le pasa lo mismo que con la Procuraduría para la Protección y Defensa de los Derechos Humanos. Esa es una institución que no sirve para nada, absolutamente, más que para mantener a una serie de personas con un sueldo gratuito, con un sueldo no ganado, ¿verdad? Las verdaderas comisiones de protección y defensa de los derechos humanos son las que han sido sancionadas por el gobierno, las privadas, el CENID, ANPDH, la CPDH, esas son las verdaderas procuradurías, en la práctica, las verdaderas procuradurías de protección y defensa de los derechos humanos, porque sí hacen su trabajo. Pero aquí hay posiciones encontradas, hay gente que te dice, o abogados que le recomiendan a los afectados, a los agraviados, vean, agotemos las vías legales del país, vayamos a poner un recurso, ¿verdad?, a la Procuraduría de Derechos Humanos, ¿verdad?, aunque ya sabemos que no va a pasar nada, ¿verdad?, pero dejamos constancia de, solamente para cumplir con el procedimiento y pasar luego a una instancia internacional. Exacto. Eso es válido. Claro que es válido, porque no es lo mismo pasar a la instancia internacional simplemente con la acusación que con la acusación que está sustentada por una acción que se ha realizado y que se agotó y que no tuvo efecto ninguno. ¿Ya? Es válido, tiene una fuerza adicional en la acusación. Que es presentar el recurso, pero ese de recurso porque puede dormir el sueño de los justos, doctor. Es demostrativo, digamos, de que no solamente, digamos, se denuncia el hecho delictivo, sino que se acudió a las instancias correspondientes y estas fallaron totalmente, lo cual le hace más delicado el delito, ¿verdad? Lo hace más delicado porque detrás de él estaría prácticamente la autoridad del país, hasta cierto punto apadrinando o apañando esos crímenes. ¿Ya? Ok, déjeme preguntarle sobre, bueno, porque ya usted aclaró el asunto de el papel del policía, ¿verdad?, del papel del miembro del ejército, ya no digamos el que está al margen de toda ley, que es el paramilitar, o que son las fuerzas de choque que actúan en la impunidad. Ese es delincuente, 100%. Ese está totalmente al margen, aunque el presidente lo haya querido revestir de cierta autoridad llamándolos policías voluntarios. Aún como policías voluntarios, si ese fuera el caso, ¿verdad?, también han cometido porque no es crímenes. Función de policías voluntarios lo que han andado haciendo. Exactamente. Exacto, pero ¿qué pasa con los jueces? Bueno, todo en todo el aparato judicial de Nicaragua, entiéndase policía, procuraduría, sistema judicial o Corte Suprema de Justicia, todo eso está podrido. Mira, ¿qué pasa con un juez que viola completamente la ley? Yo tengo un análisis hecho de lo que sería la tipificación de un caso de estos pues, que llegan a apresar a alguien a la casa. Mínimo, desde que llegan, digamos, sin orden judicial, hasta que el juez emite sentencia, ¿verdad? Hay un proceso como de unos 15 violaciones a la persona en cada caso. Y los jueces no son exentos de responsabilidad, ¿ya? Porque una cosa es que emitan resolución antojadiza y otra cosa es que emitan resolución conforme a los parámetros de la justicia. Apegado a ley. Apegado a ley, exactamente. Por ejemplo, el caso de los aguadores. Los jueces son, mira, apresados. Los jueces son ahí violadores de la ley, ¿verdad? Los jueces participan de todo un proceso, digamos, de violación de derechos. Los jueces violan inclusive su compromiso como administradores de justicia, violan su compromiso de actuar conforme a los parámetros de justicia, ¿ya? Y yo considero que el delito de ellos es tanto más grave cuanto que son los que tendrían que decir este caso se desestima porque este caso está basado sobre comportamientos totalmente ilícitos e ilegales.
es mayor la responsabilidad del juez, Claro. porque él es el administrador de la justicia. Y la justicia está concebida en la estructura democrática de los países para que sea la guardiana y la vigilante de que el órgano, el sistema judicial, el sistema jurídico funciona, ¿verdad? La justicia es la garante de que la Constitución funcione. O sea que hay que abrir el expediente también a cada uno de los jueces. Obviamente, no solo eso. Yo, si fuera autoridad suprema, no solamente les abriría expediente, sino que los cancelaría de por vida en el ejercicio, para que más en el futuro no pretendan ser los destituidos del cargo, y para que en el futuro no pretendan volver al cargo, los destituyo de por vida, por indignos, por haber ejercido indignamente el ejercicio de la judicatura. Esa figura existe jurídicamente. La podemos aplicar. La podemos aplicar perfectamente, ¿ya? Porque son gentes indignas de la judicatura. Perfectamente, eso es lo que se llamaría delito muy grave. En la ley orgánica del sistema judicial existe parámetros de tipificación de los delitos. Hay delitos leves, delitos graves, delitos más graves o muy graves. Ahí entraría la tipificación de los muy graves. Bueno, aquí ya vimos el papel de los policías, ¿verdad? Que claramente usted ha dicho que no hay una responsabilidad objetiva, que ahora la responsabilidad es subjetiva. De cada quien. Ok, de la policía, del miembro del ejército en cualquier escalafón de mando. Ahora estamos abordando el tema de los jueces también, y de las estructuras del Poder Judicial. Y de la Corte Suprema también. De la Suprema también, que ha sido totalmente la Corte Shakira. Suprema ha dado, digamos, orientaciones y normativas totalmente ilegales. La Corte Suprema es la que permitió la tercera candidatura de Ortega en el 2011 a la presidencia, violando la Constitución bajo el pretexto de que se están violando los derechos humanos de Ortega, que no hay tal derecho humano. No, hay a una hacer, resolución de una corte internacional sobre la OEA. Exacto, el Estatuto de Venecia, ¿verdad? Un organismo internacional que establece que ese derecho no existe. Luego de eso, la Corte ha permitido, no solamente ha permitido, digamos, que magistrados de apelaciones y jueces de distrito y jueces locales violen la ley, sino que muchas veces les ha ordenado que la violen. ¿Ya? La Corte Suprema de Justicia tiene su responsabilidad en todo esto. ¿Cómo quedan en este caso, por ejemplo, los... tiene un nombre específico, pero no lo recuerdo ahora mismo, los que están en el sistema penitenciario nacional, no sé si son los guardas, pero los funcionarios del sistema penitenciario. Es decir, a ver, ahí el más connotado, además de todos los relatos de tortura que hemos escuchado de parte de los excarcelados, hombres, mujeres, violaciones, actos realmente reñidos con toda ética profesional y en efecto violadores de derechos humanos. El caso más connotado, el de Eddie Montes, sometido, detenido, preso, ¿verdad? Ese fue un asesinato. Ese fue un asesinato. Un asesinato a no mansalva. Nadie acusado por ese asesinato. Fue un asesinato a mansalva, ¿ya? Pero obviamente todos esos casos tienen que verse en su momento y tiene que haber justicia al respecto. Pero ahora déjenme hacerle la pregunta. Cuando dijimos, el pueblo azul y blanco pide justicia y no repetición, ¿habrá justicia a tantos crímenes o tantos crímenes quedarán impunes? Porque aquí la historia de Nicaragua nos ha dicho que en medio de conflictos no se sientan a la mesa de negociación, ¿verdad? Sino es que ponen sobre la mesa como condición la impunidad, es decir, la famosa amnistía. ¿Verdad? Ni vos vas a pedir justicia por los tuyos, ni yo por los míos. Mira, en primer lugar, ¿usted cree que esa práctica se volverá a repetir en Nicaragua? No creo. Mira, en primer lugar, la tal ley de amnistía, en primer lugar, es una ley totalmente, digamos, que no tiene un verdadero contenido de ley de amnistía. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, en primer lugar, tiene disposiciones que son un contrasentido, como amnistiar a los ejecutores de los delitos, ¿verdad? De parte del gobierno. Y luego un tercer artículo en donde establece una tergiversación del concepto de no repetición. Cuando dicen que las personas amnistiadas se comprometen a no
repetir sus comportamientos. Está violando sus derechos también. ¿Qué es lo que habían hecho estas personas? Simplemente manifestarse públicamente, protestar. Eso no es ningún delito. Y el derecho a hacerlo siempre existirá, porque es un derecho inherente de la persona humana. Por lo tanto, ese concepto de no repetición es falso. El verdadero concepto de no repetición es el de las autoridades que no repitan el atropello y la violación de los derechos. Es una burla ese concepto. Obviamente que es una burla. Esa ley es una ley fatua, una ley sin sentido, un contrasentido de esa tal ley de autonomía. Y la sacaron prácticamente como una medida para evitar el verdadero compromiso que habían suscrito con la Alianza Cívica en el punto 2, ¿verdad?, de cesar la represión. Y el punto 1 que decía liberación de los prisioneros, liberación sin condiciones, ¿verdad?, y sin que quedara en archivos de la policía ahí una ficha de ellos. El gobierno ha hecho lo que ha querido. Entonces, para evitar hacer lo que se habían comprometido, porque ya era un compromiso suscrito, sacaron la ley de amnistía. Para, por un lado, sacar a los presos, pero para otro lado, darle impunidad a los violadores, ¿verdad?, a los de la policía y además a gente. Entonces, esa ley de amnistía es totalmente, digamos, un fraude total, ¿verdad?, una violación total a lo que es el concepto verdadero de amnistía. La otra pregunta que yo le tengo es que, bueno, ya el caso de Masaya ha sido presentado en múltiples versiones diciendo que estaban unos ex atrincherados, ¿verdad?, en una casa supuestamente de seguridad. La policía lo detectó, ¿verdad?, porque hubo un soplón. Y entonces llegó la policía y fueron repelidos. Sí. Esa es una versión. La otra versión indica la oficial, pues, ¿verdad?, entre comillas, de la policía, donde los trata de delincuentes comunes, ¿verdad? Pero esa situación de falta de justicia y de empecinamiento del régimen dictatorial de Daniel Ortega, de seguir reprimiendo, está exacerbando los ánimos y está obligando, ¿verdad?, a que se puedan realizar enfrentamientos de esta naturaleza. ¿Está en peligro entonces la lucha cívica con esta escalada represiva del régimen? Yo diría que si bien es cierto que la tentación existe porque la represión incrementa, ¿verdad?, que hay que hacer el esfuerzo sobrehumano de resistirse a la tentación de la violencia y de mantenerse en la posición de una lucha cívica. Hoy escuché unas declaraciones del excomandante de la revolución, Henry Ruiz, en donde insta a la gente, y muy bien lo hace, insta a la gente a no ceder a esa tentación y a mantenerse en el margen o en el marco de la lucha cívica. Y lo está diciendo uno de los que fueron los máximos comandantes de la revolución, Henry Ruiz, uno de los hombres de mayor mérito, si se quiere, en la lucha revolucionaria, ¿verdad? Y así debe ser, porque el gobierno lo que está tratando es de llevar a la oposición a su terreno, al terreno de la solución violenta, al terreno de la vía armada, que es lo que ellos quieren, y es a lo que no hay que ceder de ninguna manera. Lamentablemente hay sectores como que se desesperan y lo hacen. Pero no se van a desesperar, obviamente, por eso madre, digo, por ejemplo, Amaya Coppens. Yo sé, lo entiendo. Ivania, Chutefel, gente que está ahí detenida por llevar agua. Exactamente. Gente que sabemos completamente que toda es una farsa. Exactamente. Pues digo, es muy difícil, ¿verdad? Pero hay que hacer el esfuerzo sobrehumano para no entrar en el terreno del gobierno, no entrar en el juego que el gobierno quiere realizar, de forzar a la gente a la lucha armada, a la violencia, porque entonces ellos van a tener la justificación que como autoridad tuvieron que repeler la agresión y, digamos, prácticamente a eliminarla. Y ellos quisieran que toda la población autoconvocada se les levantara, porque así eliminaban de tajo a toditos los sectores que están haciendo oposición. Okay. ¿Qué puede hacer la población en términos reales? ¿Cuál sería su consejo para emplazar a las más altas autoridades, entre comillas,
por ejemplo, de la Corte Suprema de Justicia, de la Policía, de la Procuraduría de Derechos Humanos, todo esto entre comillas. ¿Por qué? Porque estos son los verdaderos responsables. Son los que tienen mayor conocimiento de la ley porque se han instruido. Exactamente. Digamos, tenemos en la jefatura de la policía al señor Francisco Díaz, que máster en derechos humanos, en derecho constitucional, y el principal violador del derecho constitucional y no vela por esto. Entonces no estamos hablando de un guardia de línea, no estamos hablando de un policía que está 12 horas en el sol. Exactamente. ¿Verdad? Estamos hablando de un hombre que tiene conocimiento, que tuvo acceso a la instrucción pública. Su responsabilidad es suma y mayor. Mucho mayor. ¿Qué puede hacer la población en función de estos personajes? Bueno, hoy por hoy, como te digo, no se les puede aplicar la justicia porque no hay la posibilidad de hacerlo ahorita. Pero hay que ir recabando todos los hechos delictivos porque el cambio va a venir. Quiérase o no se quiera, el cambio va a venir, ¿verdad? Aún con todo y la fuerza violenta que ellos ejercen sobre la población, el cambio va a venir. Y cuando se dé el cambio, entonces se irán aplicando todas las sanciones que correspondan. Tal vez un 100% de aplicación no puede hacer porque habrá gente que se habrá escapado, gente que habrá muerto, gente que de alguna manera habrá escabuido el bulto, pero en su gran mayoría sí habrá una aplicación de justicia. Y en todo caso, mientras exista alguien que fue sindicado de delitos cometidos, ¿verdad? Y no se le haya podido localizar, no se le haya podido encontrar, cuando se le localice, si es dentro de 40 años, se le podrá aplicar siempre la justicia. ¿Qué alternativa tienen ellos en este momento? ¿Quiénes? Los violadores. Sí. La alternativa, por un lado primero, dejar de semejante planes macabros, ¿verdad? De semejante barbarie. Y en segundo lugar, estar conscientes de que no pueden evitar que van a ser sometidos a los tribunales. Eso es inevitable. ¿Renunciarían? ¿Denunciarían qué? Es decir, ¿qué posibilidades, qué salidas tienen ellos? Le voy a plantear una. Ajá. Payo Solís intuyó esto. Payo Solís vio, ¿verdad? Con su conocimiento del derecho y de la política nacional, él hizo, ¿verdad? No solo vio. Él vio eso. Él no solo vio, él participó, él fue inclusive autor intelectual. Por ejemplo, del decreto que sacó ilegalmente Ortega, estableciendo que él tenía derecho a volver a ser candidato, ese decreto no lo hicieron en la presidencia de la República, ese decreto lo hizo Payo Solís, él mismo lo ha dicho, lo hizo Payo Solís siendo un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, y después muy hondamente el Ejecutivo le pide opinión o le pide pues su interpretación a la Corte Suprema de Justicia de un decreto que un magistrado de la justicia de la Corte Suprema de Justicia había hecho. Es decir, prácticamente una burla total al sistema legal, sí, a la justicia. Pero ya está fuera de juego, en el sentido de que ahora renunció por eso. Pero en su momento el delito está. Pero no hay atenuantes en ese sentido. Mire, renunció, se fue. Está develando un montón de información. En el hecho de que haya renunciado no es atenuante, ¿verdad? Lo que puede pasar que no aquí en Nicaragua, sino que en el sistema norteamericano existe, ¿verdad? Que la práctica de que si alguien, por ejemplo, colabora con la justicia, le aplican penas atenuantes, ¿verdad? En el sistema nicaragüense yo creo que no existe eso. Lo que pasa es que él está informando a los norteamericanos porque también muchos de los delitos que cometió violaron leyes norteamericanas, ¿verdad? O violaron derechos de ciudadanos norteamericanos, y eso lo persiguen los norteamericanos. Entonces, puede ser que le hayan ofrecido una atenuación de sus penas ante el sistema norteamericano, pero ante el sistema nicaragüense sus delitos ahí están y tendrá que responder de ellos. ¿Ya? Muchas gracias, doctor. Siempre un gusto tenerlo por acá. Un placer. Muchas gracias también a nuestras audiencias que nos están escuchando vía Radio La Costeñísima para el Caribe Sur de Nicaragua, Radio Darío que nos retransmite en el occidente del país y Notimat TV, Notimat Radio en Matagalpa. Hay una nueva plataforma, Nicaragua Insurrecta, ¿verdad? Una nueva plataforma digital que nos está retransmitiendo a quienes agradecemos muchísimo pues, por esta solidaridad de medios de comunicación.
Agradeceríamos mucho sus comentarios, sus sugerencias para temas, para debates futuros. Nómbrenos ahí al invitado.